Bienvenidos a esta entrevista que vamos a hacer hoy con Ignacio Montaño, representante de los jóvenes de Renacer, y bueno, de parte mía, Lía Monteagudo, Renacer Federal. Nada más y nada menos que al señor Jorge Chemes, hoy presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, quien nos va a desasnar y nos va a meter de lleno en este tema que está golpeando tanto a nuestro país, que es todo lo que sufre el sector agropecuario, que ya viene de larga data, pero puntualmente en los últimos años es como que el gobierno se hubiese empecinado en ponerle palos en la rueda justamente al sector y, bueno, justamente una de las entidades, una de las voces que siempre se pronunciaron a favor del productor, defendiendo todos los intereses del pequeño, mediano productor, es CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y para eso lo tenemos en esta entrevista, en esta charla entrevista, a Jorge Chemes, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? No, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan y un gusto poder compartir esto con ustedes. Gracias. Soy Ignacio Montaño, soy el secretario de la juventud del partido, es decir, soy el secretario de la juventud de Renacer. Y bueno, la verdad que es un gusto para mí estar acá en esta entrevista, así que te agradezco a vos, Lía, por invitarme, porque considero que el campo es no uno de los sectores más importantes del país, sino el sector más importante del país en términos económicos. Y me parece que, bueno, es muy eficiente entrevistar a Jorge Chemes porque es alguien que está en ese ambiente y puede darnos un panorama que quizás otra persona no lo pueda dar. Así que bueno, gracias y démosle. Bueno, yo en primer lugar quería así arrancar un poco. El año pasado ya te hicimos algunas preguntas que tienen que ver, o sea, charlamos un poco sobre todo desde que hay crisis, siempre los gobiernos sucesivamente han recurrido al sector agropecuario, o sea, con mucha presión tributaria, siempre pidiéndoles esfuerzos a través de retenciones, pero en los últimos años ha sido esa presión mucho peor. Por ejemplo, el año pasado, ya con el cierre de las exportaciones, que incluso en las retenciones que caducaron, si yo no me equivoco, por la ley de emergencia a fin del año pasado, y ahora resulta que nos encontramos con que aumentan las retenciones, que dicho sea de paso son ilegales, ¿verdad? Efectivamente, sin duda que históricamente el campo ha sido el generador de recursos genuinos, de dólares frescos, si le podemos llamar así para que se entienda, ¿no? Y lamentablemente, si bien es un excelente lugar que uno ocupa en el país como proveedor de recursos, como productor de alimentos sobre todo, pero también se torna muy interesante para que el Estado esté continuamente mirando el momento en que necesita recursos, siempre ir sobre el sector agropecuario, cargar con impuestos. Y esta es la problemática que se ha ido desarrollando durante tantos años, en lo cual, lamentablemente, si tomamos los últimos 20, 30 o 50 años atrás, nos damos cuenta de que la carga impositiva ha aumentado, que no se han solucionado los problemas económicos del país a pesar de que se han aumentado los ingresos en impuestos y además se ha aumentado el porcentaje de pobreza. Con lo cual está evidentemente demostrado que los recursos que ha cobrado de más el Estado no han sido derivados justamente a un objetivo eficiente como para mejorar la situación general. Esto es grave porque estamos en un punto ya de inflexión muy duro, donde lamentablemente no se soporta más carga impositiva, y a pesar de todo, el Estado y el gobierno sigue pensando en recaudar más, a pesar de que claramente lo que vos acabas de decir, cuando se cayó el presupuesto el 31 de diciembre del 2021, las retenciones dejaron de ser legales. Sin embargo, el Estado incrementa en un 2% ese diferencial que había
hacia el sector industrial, obviamente que la historia marca claramente que por más que se lo estén cobrando al sector industrial, lo va a terminar pagando el productor. Y esto demuestra que seguimos aplicando las mismas recetas que no han surtido buen efecto, que nos llevan por un camino equivocado y sin embargo se sigue insistiendo con lo mismo. Sí, incluso también que redoblaron la apuesta con el tema del cepo y también, o sea, metieron el cepo a la exportación de harina de soja y de aceite. Efectivamente, ese cierre de exportaciones, ese cepo de exportaciones, lamentablemente lo único que hace es restringir el desarrollo del sector. No, todas estas medidas lo que generan es incertidumbre, generan desconfianza y obviamente menor inversión, con lo cual tenemos menor producción, ¿no? Bueno, este es el escenario que tenemos y el por qué reclamamos casi a diario todo lo que se escucha a través de ustedes, de los medios, de parte del gremialismo del campo, ¿no? Está claro que la Argentina alguna vez fue una potencia mundial en términos económicos, y gran parte de eso era gracias al campo, gracias al trabajo del campo, gracias a que había una élite política que veía en el campo un fuerte económico y que lo trataba como tal. Sin embargo, después pasaron los años, esas ideas cambiaron y hoy la realidad es muy distinta a esa, y la Argentina compite contra Venezuela para ver quién es peor. Para usted, ¿a qué se debe esto dentro del marco de lo que es el campo? Yo creo que históricamente voy a hacer una autocrítica, ¿no? Ha habido una falta de comunicación eficiente de parte del sector hacia el resto de la sociedad para marcar claramente lo que significaba y significa el campo para la Argentina. Con lo cual siempre se nos ha visto como un sector de terratenientes, de dueños de tierra, que nunca hemos explicado lo costoso que es las inversiones y el riesgo que hay que correr para producir en el campo. Al no haber una comunicación adecuada, obviamente la información siempre termina tergiversada. Y mucho más cuando vienen gobiernos populistas donde ideológicamente están comprometidos con pensamientos que son totalmente diferentes a lo que es la realidad y por supuesto buscan enturbiar, si se puede utilizar el término, la imagen del campo en este aspecto. Así que es una mezcla de mala información con ideologías que realmente no son positivas, y toda esta mezcolanza hace que hoy la gente no tenga un conocimiento pleno del campo, que haya funcionarios que tengan un mal diagnóstico y que tomen medidas equivocadas, y que nos encontremos con el escenario que estamos viviendo. Que hay una sociedad que no está informada, porque hoy en día veo que a cualquier trabajador del campo lo llaman oligarca, y creo que ni saben qué es ser un oligarca, y como tampoco saben qué significa trabajar dentro del rubro del campo. Sin duda, yo creo que se utilizan términos que ni siquiera se tiene pleno conocimiento de lo que se quiere decir. Y además, esto hay que comunicarlo claramente. El campo tiene un socio que es el clima, que lamentablemente no lo puede manejar y que nunca sabe cómo va a responder. Y que es un socio que define claramente el éxito o el fracaso de cualquier inversión que uno haga. Es un sistema de producción a cielo abierto, y esto complica mucho más este panorama que estamos hablando. Sin embargo, muy poca gente tiene conocimiento de lo que significa el clima para el campo. Claro, justamente respecto a eso quería consultarte, justamente porque estamos con el tema de los incendios en Corrientes, que no terminaron en realidad. Si bien en algunos medios dicen que ya está todo apagado, no es cierto, porque además al estar justamente en humedales, o sea, la zona, el epicentro, por decirlo de alguna forma, tiene el problema de que no se ve bien
desde arriba y quizás se sigue quemando por dentro, ¿no? Y no están bien previstas las obras por parte de los gobiernos, me refiero. Incluso hay otras cuestiones, ¿no? Que hay falta de previsión también en cuanto a que ya venimos de varios años de sequía, entonces como que se suman muchos factores, me parece, ¿no? Eh, la constante que podemos ver en este país es que no hay previsibilidad. Y esta falta de previsibilidad que estamos mencionando en el tema incendios se ve en todos los aspectos. Lamentablemente, la inestabilidad económica, las angustias financieras y económicas que venimos viviendo históricamente en el país, hace que estemos mirando la urgencia de mañana y no estemos pensando en lo que ocurriría de acá ni siquiera un año. No estamos pidiendo de 10 años, de acá un año. Entonces, esa falta de planificación, esa falta de previsibilidad, hace que lamentablemente cuando tengamos situaciones climáticas tan graves como la que ocurrieron con los incendios en la Mesopotamia, sobre todo en Corrientes, que fue el epicentro, nos encontremos con que no hay equipos para prevenir los incendios, no hay equipos de aviones hidrantes para poder atacar el fuego constantemente, y es increíble ver cómo todos estábamos rezando para que llueva, porque era la única alternativa que quedaba para apagar el incendio, cuando en el resto del mundo se tienen estructuras armadas que tal vez no evitan solucionar la totalidad del daño, pero por lo menos amenguan el daño o las pérdidas que se generan ante situaciones como esta. Claro, y a todo esto sumado todo el tema, como venimos hablando, del cepo a las exportaciones, ahora también cada vez más el tema del aumento de los combustibles, sobre todo de lo que es el gasoil, así que ahora la idea, yo leí un comunicado que salió hoy justamente de CRA al respecto del biodiesel, que sería una manera de poder abaratar un poco todo este gasto o sea, de lo que es el combustible en sí, porque eso también es carísimo, también es otro palo en la rueda más. Sin duda, el combustible y concretamente el gasoil es uno de los principales insumos que tenemos para mover toda la maquinaria y para mover todo lo que es la producción, no solo en el campo, sino toda la parte de transporte y la parte industrial. Bueno, acá hay otro caso donde vemos claramente que diferentes intereses sectoriales no permitieron que se avance en el desarrollo del biodiesel, o sea, no se dejó avanzar como tendría que haber avanzado, y hoy nos encontramos con que si tuviéramos una producción mayor de biodiesel, podríamos hacer frente a un incremento en el corte de biodiesel con el gasoil, lo cual mejoraría o, digamos, amenguaría el daño que se está produciendo por la falta de gasoil. Esto es otro de los resultados de la falta de previsibilidad, pero además de la falta de, digamos, de consenso o de pensamientos a favor del país, porque vemos que un sector como el petrolero, generando un lobby y la presión que está generando, bueno, va buscando incrementos de precios que obviamente no es nada bueno para la situación que está viviendo todo el sector productivo. Volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Todos estos es la resultante de no tener un proyecto, una planificación y políticas de Estado, porque este tema del combustible tendría que ser, o del biodiesel, tendría que ser claramente una preocupación y una política de Estado ante la situación que tenemos y no tener que estar saliendo digamos, a solucionar de urgencia cuestiones que ya tendrían que estar preparadas. Claro, es como que vivimos en una permanente emergencia en el sector agropecuario y no, o sea, en lugar de proyectar, de poder elaborar proyectos y maneras de elaborar, de trabajar, o sea, de que les rinda no solo al productor, sino obviamente al país, porque en definitiva es el motor del país. Y respecto a eso, por ejemplo, ¿hay alguna medida? Sé que está sonando por todos lados que el 23 de abril va a haber una manifestación bastante importante, no sé si va a ser de la magnitud o parecido a lo que pasó en 2008 con la 125,
pero sé que anda resonando, que va a haber una movilización importante. Bueno, quisiera saber cómo viene todo eso, si hay algún acuerdo entre las entidades rurales eh, o si no hay algún acuerdo entre ustedes, cómo viene toda esa cuestión. La movilización del 23 de abril está llevada adelante a través de los productores autoconvocados. Las Bien, entidades del campo no estamos adhiriendo porque creemos que no es un momento para hacer una movilización, sobre todo por la situación económica y social que está llevando o que está transcurriendo en el país. Sí creemos que es un momento donde las alternativas que estamos llevando adelante con las 4 entidades de la mesa de enlace, que son las reuniones con Cámara de Diputados Nacional, la Cámara de Senadores, a esto hay que sumarle las reuniones que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo con los gobernadores en las provincias, y las legislaturas también provinciales. Yo creo que es el ámbito donde hoy tenemos que generar esa presión, si se le puede llamar así, o la herramienta para lograr los objetivos que queremos. Claramente, esto es porque hay que tener muy claro la situación, vuelvo a repetir, económica y social que está viviendo el país, y no correr riesgos que de alguna manera se terminen volviendo en contra de lo que realmente la ciudadanía necesita en este país. claro, porque quizás en este momento, que es verdad, con todo el tema hay también mucha presión en la gente común, o sea, no solo en los productores, y además, o sea, toda la inflación que es galopante, si a eso le sumamos por ahí una movilización, un paro, todo lo demás, si a eso le sumamos desabastecimiento, una vez más el campo va a ser el villano, el malo de la película, ¿no? Yo creo que este es un momento donde hay que luchar con herramientas, sobre todo en la legislatura, para que los reclamos nuestros se transformen en proyectos de ley y en leyes. ¿Y por qué? Si los reclamos se transforman en ley, vamos a evitar de que el Poder Ejecutivo, sea quien sea el gobierno del momento, pueda cambiar las reglas de juego y avanzar sobre cualquier sector, en este caso del campo. Porque si quisiera modificar algo, tendría que hacerlo a través de la modificación de una ley. Por eso consideramos que trabajar en el Congreso en estos momentos es fundamental para lograr esa seguridad, esa estabilidad y ese clima de confianza que hace falta para la inversión. Creo que la base de todo esto es lo que mencionó Jorge hace un rato, que es la mala información que recibe el ciudadano mediante los medios. Y creo que eso es clave, porque al recibir información que no es correcta, se malinforma y eso después se va a transformar en ese pensamiento de que el campo es el villano de todo lo que ocurre ahora. Bien, eso por un lado. Por el otro, yo leí, a usted Jorge le digo, leí que en un medio, ¿no?, que está digitalizado, una declaración suya que dice: el productor está cansado de ser manoseado por este gobierno, o sea, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué significa esa frase? Bueno, claramente, cuando hablamos de una presión impositiva excesiva, si bien este gobierno ha tenido su participación en el crecimiento de la presión impositiva, hay que mirar también para atrás, porque han sido todos los gobiernos que pasaron los que lamentablemente han llevado a esta situación tan crítica en lo que es el deterioro de la rentabilidad. Pero básicamente, cuando hablamos de manoseo, es que no podemos permitir que un funcionario como, por ejemplo, el secretario de Comercio Interior, Feletti, salga a decir semejante mentira, como que los productores estamos especulando con el precio del grano, porque queremos ganar más para poder comprarnos más departamentos en Miami y comprar las 4x4 0 kilómetros. Eso es una... Yo digo que además de ser una mentira atroz, porque eso no ocurre en lo más mínimo, porque con mucha suerte podemos sostener nuestro capital, significa querer generar o querer enfrentar al campo con el resto de la sociedad. Y si hoy tenemos que usar camionetas 4x4 es porque no tenemos caminos para poder movernos, y eso es responsabilidad del Estado Nacional, que no genera infraestructura de caminos para que la producción pueda moverse normalmente. Entonces,
Pero vuelvo a repetir, lo más grave de esto es la intención de enfrentar a la sociedad con el campo para decirles, ¿vieron? Ellos son los malos de la película que quieren quedarse con toda la plata a pesar de que ustedes no puedan comer. En definitiva, lo que están buscando es eso, un escenario de conflicto, están buscando un escenario donde tengan un enemigo y a quien echarle la culpa de las políticas equivocadas que llevan adelante. Porque el problema es que las políticas, este gobierno nunca va a asumir la responsabilidad de los errores que está cometiendo. Y como no asume la responsabilidad, se la quiere transferir a un enemigo o a alguien que tenga en contra, y qué mejor enemigo que el campo para esta situación. Totalmente. Y un dato que no está de más a aclarar es que los que se van a comprar el departamento en Miami son gente de esa ideología y gente que ha hecho plata mediante sus cargos en el Estado, que un ejemplo de eso es Kicillof, ¿no? Pero bueno, ellos siempre acusan al otro de hacer eso, cuando ellos son los que lo hacen. Exactamente, es lo que decíamos recién, nunca van a asumir la responsabilidad del error. Y muy claramente vos lo acabas de decir, si tienen que buscar especuladores, que lo busquen dentro de su propio medio, porque el sector político ha sido uno de los principales sectores que ha derivado dineros a otros lados donde realmente no tienen que ir. Entonces, lamentablemente está muy claro, pero bueno, siempre digamos, se apela a este tipo de chicanas y a este tipo de herramientas para enfrentar a un sector con quien quieren confrontar. ¿Vos considerás, o sea, bueno, calculo que sí, pero te lo quiero preguntar, que el tamaño del Estado es inmenso y que por eso recurren siempre al sector productivo del país para ver si pueden sacar un poquito más para repartir la torta? Mirá, no tengo ninguna duda, esto es lo mismo que en la casa de uno, no se puede gastar más de lo que entra. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Se ha hecho crecer al Estado, justamente a través de negocios, digamos, de todo tipo, y por supuesto de derivar dineros a donde no hay que derivar, que es lo que estamos hablando, han robado concretamente, es público inclusive que de muchos funcionarios que hoy están procesados por malversación de fondos. Bueno, evidentemente todo eso ha hecho que el Estado haya crecido macrocefálicamente y que hoy tengamos un Estado inmenso y con sectores que están aportando recursos a través de impuestos que no alcanzan y no van a alcanzar en la medida en que no se ordene ese gasto. El gasto no solo hay que achicarlo. Sí. Perdón que te interrumpa, pero se podría decir entonces que estamos frente a un Estado ladrón, porque cuando ya los impuestos exceden el 50%, ¿no? de lo que uno factura, porque es así, excede, lo pasa pero por arriba, es más del 50%, son impuestos confiscatorios, con lo cual podríamos decir que es un Estado ladrón, definitivamente. O sea, no hace falta que roben aparte de eso. El Estado ya le roba al que produce. Pero no hay ninguna duda. Fíjate que de cada 100 pesos que se producen y se exportan, al productor le llega 30. O sea que 70 pesos se los queda al Estado. Con lo cual, cuando yo iba al colegio y me enseñaban sobre el comunismo, que era el comunismo el que se quedaba con el 40 o 50% de la renta y que eso era inconstitucional y todo lo que nos hacían estudiar, la verdad que se quedaron atrás al lado de estos gobiernos que lamentablemente se quedan prácticamente con la totalidad de la renta de los sectores productivos. Fíjate que esto ocurre con toda la gente, con toda la población. Cuando vos vas a comprar un producto, hasta cualquier producto en la góndola, hablemos de comestible, de lo que sea, vos tenés entre un 40 o un 50% del precio que pagás que son impuestos. Y eso va al Estado. O sea que le está robando al productor, pero también le está robando al consumidor, le está robando a todos los sectores más vulnerables de la sociedad, y esto es lo que evidentemente hay que corregir. Sí, un ejemplo muy claro es el de la leche, lo que recibe el productor por litro de leche, no tiene, pero ni por asomo, o sea, no sé cuánto es en porcentaje
pero respecto a lo que realmente, o sea, el precio que después uno compra la leche en la góndola no tiene nada que ver con el que recibe el tambero. Mirá, yo soy productor tambero, justamente, Claro. y el precio que recibo por lo que vendo de leche nunca ha pasado del 15 al 17% de lo que es el precio final sobre el mostrador, la cadena. Para que tengas una idea, el último precio que se ha cobrado es entre 35 y 37 pesos el litro de leche, cuando vos tenés 140 o 150 pesos en góndola de la leche fluida. No hablemos de lo que son los quesos o productos que tienen mayor elaboración, donde terminás pagando precios, pero que son inconmensurables, algo increíble. Por eso digo, todos estos desequilibrios que se producen en toda la cadena y que los ha generado el Estado, no solo con impuestos, sino que los mismos eslabones de la cadena van incrementando los precios porque tratan de defenderse ante un Estado que se quiere quedar con todo y ante una situación económica inestable como la que vivimos a diario, porque cada uno se defiende, como decimos en el campo, como gato entre la leña, trata de sobrevivir. Entonces se genera un desorden en toda la economía del país que es imposible pensar en invertir y en crecer porque es una utopía eso acá. Para usted, Jorge, desde la perspectiva del campo siempre, ¿cuál fue el peor presidente de los últimos años? Es decir, aquel presidente que haya puesto más trabas al campo para que pueda producir como corresponde. Mirá, yo no sé si alguno puede llevarse el primer lugar en el podio, digamos, de negatividad para el campo, porque casi todos han ido teniendo un complemento o un aditamento que ha ido empeorando la situación. Sí, te diría que este gobierno se ha destacado por tener una carga impositiva que ha destrozado la rentabilidad y ha destrozado las perspectivas hacia adelante, con lo cual hoy vos no sabés dónde estás parado, ni sabés cómo seguir con tu inversión ni qué hacer. Pero los gobiernos populistas, y en este caso los gobiernos peronistas, yo te diría de que se han destacado por tener un sesgo anticampo, si se le puede llamar así, que se vio mucho más claro. Cierto. El peronismo siempre fue anticampo desde el inicio de sus políticas. Eso lo podemos ver claramente en la Constitución del 49, que es la que se reformó después del 53. Así que sí, eso para mí es un hecho y está claro. Sin duda, ideológicamente siempre he estado en contra del campo, porque además, equivocadamente, es un sector político que está convencido de que nosotros, los dueños de la tierra, los terratenientes, los oligarcas dueños de la tierra, son los que han generado todo esto que estamos hablando, ¿no? Por eso digo que esa misma ideología es lo que los ha llevado a través de los años a tener diagnósticos equivocados. Como para ir cerrando un poquito esta charla entrevista, entonces quería sacar una conclusión respecto a las acciones que va a empezar a tomar el sector, incluso desde la mesa de enlace, porque evidentemente por lo que mencionaste, están trabajando en conjunto las entidades, eso está bueno. Sí, estamos las 4 entidades trabajando en equipo con un mismo objetivo. Vamos a seguir por ahora con este tipo de acciones con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo de las provincias. Vamos a seguir apoyando también las asambleas y las acciones que se produzcan en el interior del país. Vamos a estar acompañando también a las entidades en el interior del país. Y por supuesto, si esto no surte efecto, llegaremos a medidas mucho más duras, más fuertes, a medidas de protesta que seguramente van a tener un desarrollo en el ámbito nacional, pero vamos a tratar de agotar todas las herramientas que tengamos antes de llegar a esta situación, porque sabemos, y vuelvo a repetir, que en un clima tan complicado en lo social y en lo económico como está viviendo Argentina, la gente no tiene la culpa y no tiene por qué pagar los inconvenientes y las incomodidades de las protestas de cualquier sector. Sí, además hay un contexto mundial muy particular también de lo que ha dejado, digamos, la pandemia con las cuarentenas y ahora también el tema de la guerra, que eso también influye en el tema de los precios de los combustibles, o sea, como que el contexto mundial tampoco es
de lo mejor que digamos, ¿no? Para el panorama. Exactamente, es lo que yo llamo, no hay que tirar tanto de la cuerda porque en algún momento se puede cortar. Y eso es lo que hay que tener conciencia de cuál es el límite y hasta dónde se puede llegar. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si Igna te quiere hacer alguna preguntita más, como para cerrar, pero de mi parte, muchas gracias. Una última pregunta para cerrar, que no va a ser muy larga, es, ¿cuál es para usted el modelo económico más efectivo para el campo? Yo te diría de que el modelo más efectivo va a ser el que demuestre la menor carga impositiva, porque eso va a generar confianza e incentivo para la inversión y inmediatamente un crecimiento, y además el campo ante esos estímulos reacciona rápidamente. Fíjate que cuando vos mostrás un estímulo, en 6 meses tenés una cosecha, o sea que en 180 días hay resultado. Ahora, por supuesto viene la pregunta del millón. El Estado necesita recursos, ¿de dónde los va a obtener? Está totalmente comprobado que con diferentes proyectos que se han presentado, estos incentivos van a generar un crecimiento y una mayor exportación. Entonces, lo que no recauden por impuestos lo van a recaudar a través de las exportaciones. Ese es el proyecto del Consejo Agroindustrial, donde con una baja de retenciones y un alivio impositivo se incrementan las exportaciones a 120.000 millones de dólares, con lo cual se compensa perfectamente esa necesidad del Estado. Está comprobado, no solo nosotros, no estamos descubriendo la pólvora, ni hay que ser, digamos, un especialista en la materia para mostrarlo. En el mundo está demostrado que cuando hay incentivos, la inversión crece, el desarrollo crece y se obtienen los resultados que se necesitan. Bien, para mí muy, muy claro. Bueno, de mi parte, Lee, así como vos, primero que todo, gracias por invitarme y gracias a Jorge por aceptar esta charla. Muchas gracias a ustedes, un placer estar y por supuesto a disposición de ustedes cuando lo requieran. Así que un abrazo para los dos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a los que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.